la, la consejera de aula. En realidad estaba aceptada, pero no han tocado los feriados. Eh, la he pedido para el jueves, le he pedido para el jueves y, y espero hasta el final de la tarde avisarle. ¿Okay? Seguiremos con los, con los proyectos. No me han llegado proyectos, quedaron de ir enviándome los avances de los proyectos, no he recibido. Así que, a ver, presénteme quién tiene más avance. Malo. Aló. A ver, Melo, cuente. Sí. antes de ver el proyecto, yo tenía algunas dudas sobre la materia en sí, que también influyen, ¿no?, en el proyecto, pero no es específicamente sobre eso. A ver, adelante, Rol. Ya, para empezar, el tema de la tasa interna de retorno. Nos dice que para que sea rentable un proyecto tiene que ser mayor a la tasa pasiva del banco, ¿no? Y si es Ujú. igual, hay una indecisión. Sí. Ahora, yo tengo entendido que como lo que estamos haciendo, invertir en estudios y todo, no nos da la certeza de cuánto vamos a tener, ¿no? Solo es un aproximado. Ujú. Entonces, ¿no sería mejor o correcto tomar como un factor por el cual multiplicar la tasa pasiva del banco, ya que, digamos, si es 2% y decimos que la tasa interna nos sale 2 o 2,5, podríamos decir es rentable el proyecto? Sin embargo, cuando se lleva a la realidad, resulta que era 1,5 porque no había la certeza, ¿cierto? Entonces esa es mi duda. Ya, a ver. eh, lo que pasa es que hay que comparar o analizar no solamente el resultado de la tasa interna de retorno, sino también del banco, ¿sí? Sí. Eh, para que tengan una idea, si a mí me sale si la tasa pasiva del banco es del 2%, por decir, o 2,5%, y mi tasa interna de retorno me da el 3%, eso quiere decir que mi plata, ¿no es cierto? Si yo la pongo en el banco me va a rendir 2,5, pero si la pongo en un proyecto me va a rendir 3. Pero también tengo que ver el banco, ¿no es cierto? Como muy bien lo expresa usted, sabemos que hay muchas, este, no digamos indefiniciones, pero sino cosas que son inciertas. Primero porque el estudio de mercado, ¿no es cierto?, puede estar afectado después por otros aspectos que son exógenos al proyecto, pero un tema país, por ejemplo, que empiece en el país una hiperinflación o una inflación nomás, ya nos va a sacar de contexto del estudio que estamos haciendo. Ese es un primer aspecto. El tema de los ingresos y la proyección de los ingresos a un futuro largo, un proyecto de 5, 10 años, 20 años, ¿quién sabe qué va a pasar de aquí a 20 años? Sí, pero nosotros hacemos algún estudio, proyectamos los ingresos, proyectamos los egresos, pero de aquí a 2 años, 3 años, las cosas pueden cambiar mucho. Eh, Otro aspecto es que si a mí me da un proyecto, una tasa interna de retorno del 3, del 5, del 6, del 10%, yo no me metería, justamente por lo que usted dice. Por ejemplo, los proyectos que son eh, evaluados
por los organismos internacionales a efecto de un crédito al país para la ejecución de un proyecto, donde también se calculan la tasa interna de retorno, el valor actualizado neto, pero son proyectos de inversión social. Ya les había dicho que el tema que nosotros estamos viendo son proyectos económicos, financieros y no proyectos de inversión social. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión social, cuáles son los gastos? Lo podemos saber, ¿no es cierto? Porque vamos a invertir en un canal y sabemos cuáles son los gastos, cuáles son las inversiones, pero no, ¿cuál es el retorno? ¿Contra qué ingresos comparamos? Entonces les decía en alguna de las clases que en los proyectos de inversión social se compara con transformar temas sociales a ingresos. Es decir, si yo tengo que hacer un canal, ¿cuáles son mis ingresos? En realidad mis ingresos son ahorros, porque se hace la comparación el proyecto, o sea, con proyecto y sin proyecto. Entonces, sin proyecto, el Estado gastaría, ¿qué cosa? Gastaría que cada vez que llueve se inunda, que tiene que asistir a gente, que hay gente que se enferma, eso genera, ¿no es cierto?, enfermedades y eso genera gastos en salud. Entonces hay que transformar eso, entre comillas, ingresos, ¿no es cierto?, entre comillas, ingresos con soluciones de tipo social. En ese caso, por ejemplo, los organismos de financiamiento externo piden una tasa interna de retorno más o menos del 12%. O sea, no es que si ese proyecto da un 5%, ya va a ser rentable socialmente, venga la plata, ¿no? Los organismos de financiamiento, ¿no es cierto?, le piden perdón, un 12%. Entonces, eso nos dice que un proyecto, yo que considero rentable un proyecto, lo miro desde un punto de vista económico, financiero, 15, 17, 20%. Ya yo pienso como inversionista, ¿no es cierto? Puede ser rentable, ¿sí? Pero obviamente tengo que ver también el BAN. Entonces, el BAN, ¿qué me dice el BAN? El BAN es lo que me da, ¿no es cierto?, es la actualización, como si yo hiciera el proyecto en un solo día. Por eso se llama valor actualizado, porque traigo desde el futuro, traigo al presente lo que hemos visto en la fórmula de capital inicial y capital final. Entonces, ese capital final de aquí a 10 años, retrotraído al presente, quiere decir que es un capital inicial de tanto. Y ahí se hace la comparación. No es un tema de utilidad, pero es un tema de lo que del costo de ese dinero, ¿no es cierto?, en el tiempo traído al punto cero. Estos son los dos temas que hay que evaluar, pero no es decir, la tasa pasiva del banco es del 2 y es 2,5, a mí mi tasa, yo le meto, ¿no es cierto?, dice que esto es rentable. Y creo que les comenté, yo empecé a hacer una maestría de evaluación económica financiera del proyecto. Dije empecé porque apenas empecé, hice 1 o 2 módulos nada más. Pero la hacíamos con gente de Chile, unos profesores muy buenos. ¿Y qué decían estos profesores? Estos profesores decían, no hay que, al inversionista, no hay que decirle este proyecto es rentable o no es rentable.
este proyecto puede ser rentable si se cumple esta condición. Y aclarar muy bien que si esas condiciones no se cumplen, el proyecto pueda dejar de ser rentable. Y no es una cosa rara, ha sucedido en este país creo que era a fines de los 90, donde hubo digamos, unas buenas, venía, ¿no es cierto?, la economía interesante en la construcción y mucha gente se metió a construir y a vender, a construir y a vender. Incluso profesionales independientes hacían una casita y con eso compraban un terreno, hacían otra casita ¿no es cierto? Algunas empresas un poco más grandes compraban un terreno y hacían unos departamentos y vendían. Y vino una crisis, y yo he conocido colegas que decían, yo lo que debo en el banco con esta inflación que ha habido, ¿no es cierto? Ni vendiendo todo lo que he construido voy a pagar, ¿no es cierto?, lo que debo en el banco todavía. ¿Y, ¿y qué le puedo decir yo al inversionista? Que el inversionista venga y me diga, pero vos me hiciste un estudio, pues no. Ya, pero yo te hice un estudio con ciertas condiciones. Entonces es muy importante acotarlo el proyecto. Decir, por ejemplo, aquellas variables que nosotros decimos, la variable que va a haber una inflación anual del 5%, o que aclarar muy bien cómo son esas variables cuando hace uno un proyecto y lo firma, ¿sí? Para que el día de mañana, ¿no es cierto?, si esas condiciones que son extra proyectos, que no se pudieron tomar en cuenta, no venga el inversionista a decirme como proyectista, oye, me dijiste que era rentable y sucede que ahora no puedo vender porque nadie compra. O porque, ¿no es cierto?, los departamentos han bajado de precio y no puedo vender y si lo vendo a ese precio no recupero mi plata. No sé si se entiende el concepto. La matemática, el modelo matemático de la evaluación de proyectos, son modelos matemáticos que para eso hacemos los análisis de sensibilidad. Y son esos análisis de sensibilidad, ¿no es cierto?, que hay que advertirle al inversionista diciéndole, ¿qué pasa si? Oye, pero si el fierro sube, ¿no es cierto?, como subió la pandemia, ¿no es cierto?, de $800, se fue hasta 1,000 y pico, casi $2,000 la tonelada de fierro. Y después volvió a bajar, ¿no? ¿Sí? Y el inversionista puede decir, oye, me hiciste meter la pata, ¿no? Me hiciste comprar fierro a 2,000, que compre nomás, y sucede que después bajó el fierro. Entonces, de nuevo, las inversiones es muy fácil definirlas, cuánto cuestan, pero lo que son los egresos, pero los ingresos, imagínense que uno de los grandes software de evaluación económica financiera del proyecto se llama Crystal Ball, o sea, bola de cristal, ¿no es cierto? Un poco adivinando el futuro. Por eso es que el tema del estudio de mercado y las proyecciones hacia el futuro tienen que ser analizadas no solamente en un contexto local ni nacional, sino internacional. Hoy por hoy hay materiales que están subiendo. ¿Y por qué? Por la guerra entre Rusia y Croacia, pues, ¿no es cierto? Pero además hay unos problemas de, de, de transporte. No hay contenedores, ¿sí? Y hay cualquier cantidad de barcos, ¿no es cierto?, que están haciendo cola ahí para pasar el canal de Panamá, ¿sí? Y hay problemas de logística de transporte. O por ejemplo, vaya a comprar un auto ahorita, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben lo que pasa con los autos? ¿Saben lo que pasa con los autos? No hay auto para comprar. No hay auto para comprar, ¿sí? Te va a comprarse por ahí consigue auto, ¿no? Pero yo quiero este modelo de este color, le dice, espere 2 meses.
o no sé cuándo le puedo entregar. ¿Y por qué? Fíjense el pequeño, gran detalle. Sucede que los autos hoy día dependen, ¿no es cierto?, que el automático y que cada vez con mayor tecnología depende de los microchips. Y un microchip está hecho de un cierto material, ¿no es cierto?, muy, muy, muy especial, que en los pocos lugares que hay es en Croacia. ¿Sí? Croacia, Corea, este, y es un material para hacer microchip de alta calidad. Pero sucede que para producir un microchip de esa característica, el proceso tarda 2 años, entre año y medio, 2 años, desde que empiezo a explotar esas canteras hasta que me salga, ¿no es cierto?, y tenga material procesado para hacer microchip. Y ahorita eso se ha reducido tremendamente y por lo tanto las fábricas de autos no tienen chip. Entonces se están utilizando otro tipo de chip, pero sucede, por ejemplo, si yo estoy en un auto que tiene caja automática y yo acelero de golpe, hay algunas movilidades que no se siente la reacción esa. En otros casos se siente un poquito el tironeo ese de la reacción, o sea que hasta las décimas de segundo que tarda en reaccionar. Y eso es un problema de calidad de microchip. Entonces, fíjense que hay una empresa que vende autos aquí en Santa Cruz y que vendía 100, 120 autos por mes. Y sucede que ahora no le llegan más que 50. Pero como empresa, ¿sí? Como empresa, el punto de equilibrio de esa empresa es de 60 movilidades por mes. Si no tiene 60, no vende 60 movilidades por mes en todo el país, está con problemas. Está con problemas de rentabilidad de su negocio de vender autos en todo el país. Y seguro que cuando hizo el estudio de factibilidad, bueno, vender autos, 120 vehículos por mes, súper, súper negocio, pues, ¿no es cierto? O cuando llega la feria de la Expo Cruz, ¿no es cierto? Hay marcas de autos que se venden 600 movilidades en la feria. ¿Ves? Entonces, el futuro es futuro. Y yo no lo puedo certificar con una firma y decir, esto va a ocurrir en el futuro. Entonces, en consecuencia del estudio de mercado, del análisis de la economía regional, nacional e internacional, uno hace proyecciones. Pero al inversionista hay que decirle, estas son las condiciones bajo las cuales se ha hecho el estudio. ¿Sí? Y si en este proyecto no te da una rentabilidad del 12, 15, 20%, no te metas, digamos. Pero no puedo asegurar como profesional que hago un estudio de decirle, oye, mira, esto da 20%, súper negocio. Claro que es súper en esta condición. No sé si con eso se responde la duda, Raúl. Sí, ingeniero. De hecho, está en uno de los principios de Arthur Wellington, ¿no? De ser consciente de que los resultados son inciertos y aclarar esto en el proyecto. Así es, Tiene toda la razón. así es. Entonces, eso me queda claro. Gracias. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Claro que sí, eso estamos. Gracias. También se habla de las dimensiones de tiempo. Dice que en un proyecto se abarcan tres. La del proyecto en particular, que es a largo plazo, el plan estratégico a largo plazo y el plan táctico, que es a corto plazo. La verdad no sé qué decirle acá porque no entendía a qué se refiere con dimensión de tiempo para un plan estratégico, para un plan táctico y para el proyecto en particular. Lo que pasa es que puede ser que exista un proyecto
muy aislado, digamos, ¿sí? Entonces, imagínese, usted dice, bueno, yo me acabo de recibir de ingeniero, he recibido una herencia y ¿qué voy a hacer? Tiene un milloncito. O se lo gasta, se da la buena vida un buen tiempo y después está como empezó, ¿no es cierto? O lo invierte. Y usted dice, ah, si lo meto al banco me va a dar 2% nada más. Pero si lo invierto en un proyecto, ¿no es cierto? Capaz que me va a rentar más. Ok. Entonces, usted va a hacer un plan, ¿no es cierto? Táctico de un proyecto, muy en especial. No es lo mismo, no es lo mismo de un inversionista, ¿no es cierto? Que su pega es esa. Sí, yo conozco, a ver, uno, dos, de los que en este momento me acuerdo, unos tres inversionistas que lo que hacen hace 20 años es hacer construcción y vender. Entonces ya no están haciendo un proyecto en específico, ¿no es cierto? Están haciendo ya un programa y una forma de negocio en forma permanente. Entonces, ya no es un plan táctico para atacar un proyectito, sino tiene que ver con una planificación global. Y capaz que me decía uno de estos inversionistas, mira, me dice, y me muestra un proyecto. Y me dice, en el momento que la construcción se empieza a caer, ¿sí? Yo tengo como planificación global un producto, así lo llama a su edificio, ¿no es cierto? O a su tipo de edificio. Tengo un producto para cuando venga la crisis. Y le digo, ¿cuál es el producto? No, no te puedo mostrar, pero te voy a decir algunas cosas. Hoy, si yo quiero hacer un proyecto de inversión inmobiliario, obviamente tengo que pensar dónde lo tengo que hacer. Entonces, ¿y a qué público, a qué usuario está dirigido? Entonces, el estudio de mercado, eso es lo que me va a decir. Oye, hoy hacer oficina, incluso los bancos son más reacios a dar créditos para oficina en este momento que departamento. ¿Y qué tipo de departamento? Lo que pasa es que la gente que tiene menos recursos, ¿no es cierto? No tiene la capacidad para pagar, qué sé yo, 700, $800 de crédito. Y eso significa que tiene menos plata para un departamento de $100,000, pero sí puede tener plata para un departamento de $30,000. Pero sucede que un departamento de $30,000, por el costo del terreno, de ubicación, está noveno, décimo anillo, ¿no es cierto? Entonces decía este colega inversionista, decía, ¿cuál es mi producto? Mi producto es un proyecto que guarda un equilibrio y ha hecho mucho estudio de mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él vive de eso. Él tiene normalmente 3 edificios que está construyendo en el año, entre 2 y 3. Dice, un equilibrio entre el tamaño del departamento y el costo del departamento en relación al costo de transporte. Entonces, si la economía se cae más, la gente no va a poder pagar un departamento de $30,000 y ya la va a hacer caro. Pero si no, tiene que irse al décimo anillo. Pero en el décimo anillo hay que sacar las cuentas de cuánto le cuesta a esa familia donde el marido trabaja, la esposa trabaja y los hijos van al colegio. Y el costo de transporte en la familia tiene una incidencia importante, ¿sí? Y no es lo mismo trabajar en horario continuo, que tengo 2 viajes, que trabajar en horario discontinuo, tengo 4 viajes. Se me duplica el costo del pasaje. Estoy hablando de pasaje en micro, ¿no?
Ni qué hablar si usa taxi, ¿no? Trabaja el pasaje en micro. Entonces, hizo un estudio de cuál sería el equilibrio del tamaño del departamento más cerca de la ciudad para demostrarle que si viene más cerca, ¿sí? Dice, ah, no, pero es más caro. No, un momentito. Pero en los próximos 20 años, ¿cuánto te vas a ahorrar de transporte? ¿Sí? Eh, yo les comento que a mí me pasó algo parecido. Yo cuando estaba queriendo hacer mi casa hace, no sé, 30 años atrás, yo tenía un terreno, pero tenía un terreno en el Quinto Anillo, barrio Cordecruz. Y en ese entonces decir Quinto Anillo, ¡wow! Lejos. Y estaba empezando a construir, sí, empecé a hacer la barra de la casa. Y sucede que mi hijo mayor estaba entrando a kinder, ¿sí? Y yo me puse a pensar, en ese momento tenía dos hijos, y lleve y trae todos los días hasta allá, Quito Anillo. Y tomé una decisión y dije, no, yo prefiero demorar un poco la inversión, juntar un poco más de recursos, irme más cerca. Lo vendí ese terreno en $3.500 y me compré el terreno donde estoy ahora. Y estoy atrás del colegio La Salle. O sea que, ¿cuánto he gastado en transporte al colegio? Cero. A colmo, de aquí a dos casas había una entrada al colegio La Salle. O sea que ellos se iban a pie. Aquí a 30 metros, 40 metros, hubiera invertido allá en el Quinto Anillo por la ubicación. Entonces, fíjense que una pequeña decisión, para mí, gran decisión. Obviamente, eso me significó a mí, en vez de construir ese año, eh, construir más adelante, pero compré este lote en $7.200. Hoy un lote aquí cuesta como 80, o si no es más, $80.000. Pero hice y dije, bueno, me voy a hacer una casa grande, la voy a disfrutar 25 años, ¿sí? Y después viviré algo de renta, tal cual. Ya han pasado 25 años, ¿sí? Tengo 560 metros cuadrados cubiertos en una ubicación espectacular, ¿no es cierto? Estoy a cuadras del segundo anillo y me queda todo cerca. Y obviamente este barrio se ha valorizado muchísimo. Pero lo adiviné el futuro, lo sospeché, digamos. Pero más fue, ¿no es cierto?, por un tema de ubicación de la casa para ahorrarme el costo de transporte de llevar y traer a mi hijo al colegio. Lo tengo aquí al lado, al colegio. ¿Sí? Entonces, fíjense que las decisiones en proyectos de inversión son decisiones hacia el futuro. Hemos insistido mucho en el tiempo, el costo del dinero en el tiempo, pero además, ¿no es cierto?, que muchas cosas son muy, muy, muy inciertas, peor en economía que no son muy estables como las que tenemos, ¿no es cierto? Hemos tenido en este país, de lo que ya tenemos varios añitos, sí, hemos visto mucho época cíclica de la economía, ¿no? Y que también se refleja muchas veces en la economía mundial. Pero bueno, eso es también. Ok, no sé Se entiende, si ingeniero. Gracias. entiende. Se entiende. Ok, ok. Sí, sí. Ahora una pregunta sobre el examen. Tenía una duda sobre, usamos el interés compuesto para ver
el flujo de efectivo, ¿no? El descuento de efectivo en el tiempo. Y Ujú, tenemos la fórmula del interés compuesto para encontrar futuro y presente de un monto, digamos, un monto cualquiera. Pero ujú, luego también tenemos el flujo de efectivo para anualidades y para gradientes. ujú. También tenemos que aprendernos las fórmulas para gradientes y anualidades. No, O no. sea, va a entrar en el examen. Fíjense que solamente vamos a utilizar el interés compuesto, pues, ¿no? Más nada que eso. Ah, ya. Ok, ok. Monto inicial, monto final, de ahí sale todo, digamos, en los proyectos. Ya los otros temas son más de detalle de ingeniería económica que no nos vamos a meter porque si no tendríamos que entrar en temas ya muy específicos bueno, es toda una carrera, ¿no? Ingeniería económica, sí, Sí, en gradientes es geometría incluso. así Recuerdo que es, se ve. Sí. así es. Pero bueno, no, hasta ahí nomás, ¿ok? Ok, está bien, gracias. Entonces, una vez entro al proyecto, antes que se vaya el tiempo, Ya, le voy a mostrar ya, el proyecto, ¿ya? Está inhabilitada la función para compartir pantalla. ya está. A ver. Ay, compartir. ¿Se puede ver? Se puede ver. Ok. Bueno, mi grupo es el 3 de canchas polifuncionales. Ya, Creo que ya le hemos estado hablando bastante sobre este proyecto, así que creo que no tiene caso volver al inicio, ¿no? Así que voy no, a ir no, no. puntualmente a lo que quería. Esto es lo que vamos a presentar en teoría. Ya. La pantalla de acá. No sé si la puede ver un poquito y decirme si la ve completa o le faltaría algo. Ahí veo el TIR de 19% con un BAN de 3 millones. Ya. ¿Usted está con cuánto de plazo? ¿15 años? 15 años, sí. 15 años. ¿Ya? Es interesante, está interesante, ¿no es cierto? Tiene un BAN del aceptable, digamos, Ya. y un TIR aceptable también, ¿no? Sería interesante, a ver, las gráficas esas que están en colores, no distingo bien qué es lo que tienen. Ahora lo amplío. El azul es de los ingresos, el Ya, rojo es de los egresos, de las salidas, y el verde es el flujo neto, ¿no? Ya es la diferencia. ya. Ok. O sea que en general, eh, usted tiene unos ingresos, el rojo está abajo del amarillo, o sea, tiene unos ingresos siempre por debajo de los egresos, ¿sí? Excepto al principio del año uno, que si usted considera el ¿cómo se llama? Está con un crédito, ¿no? Con un crédito, Estamos completos, sí. 50%. ya. Entonces, en el primer año usted tiene unos egresos, ¿no es cierto? Que no lo está pudiendo cubrir, digamos, ¿sí? Exactamente. Pero si usted pone como ingreso también, porque en realidad es un ingreso, ¿no? El crédito del banco, ¿no es cierto? Eso se va a modificar, ¿no? Porque usted tiene ahí un egreso de 1.500.000 más o menos. ¿Y cuánto es su préstamo? Yo lo hice al revés. Ahorita le muestro. Lo que hicimos nosotros fue restarle, o sea, lo que nos prestó el banco, se lo Ujú. sumamos a los egresos, como si fuese una salida. Ahora, si se lo sumamos a los ingresos, lógicamente vamos a tener más ingresos que salida, ¿no? En el primer año. Claro, Tiene razón. es que eso es real, ¿no? Usted le está entrando a su proyecto un ingreso que es del banco, que después lo va Sí, pagando, ¿no?
Exacto, para eso están los intereses que vamos pagando después. Exactamente. Entonces, Tienes razón. en los Eso ingresos debería considerar también el ingreso correspondiente al préstamo que se está haciendo en el banco. entiendo. Entonces eso voy a modificar. Ya, Gracias. Quería mostrarle también esto. En la tasa interna de retorno, ¿se acuerda que me mostró que podíamos crear una tabla con letras y números y luego usar indirecto? sí, Estoy aplicando esto que me parece más práctico. Mire, ponemos la celda inicial que viene a ser B5, ¿no? De acá, de donde ya, parte. vale, Y como límite le ponemos esta función índice. ya, Índice nos pide la matriz y nos pide qué número de esa matriz queremos tomar. Y el número de esa matriz sería pues el 15 de acá, ¿no? El horizonte del proyecto. ¿está bien? Y nada, solamente es eso. Me parece muy bien Ahí ya, aplicar la ahí ya es función. dinámico, ¿no? Ujú, ujú, Ya. ¿está bien? Luego, gracias. Tenía una pregunta acá en servicio de la deuda. Como estamos, dijo que trabajemos con interés compuesto, ¿cierto? No, que le dije, a ver, si yo voy al banco y le pido un crédito, ¿sí? Hay dos formas que me den el crédito. A lo que se llama cuota fija, ¿sí? Y lo que se llama interés sobre saldo. Yo el que utilicé fue interés sobre saldo, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que mi cuota no es fija, es variable en función de el interés, el costo del interés sobre el saldo de la deuda. Sin embargo, en el banco le pueden dar una cuota fija. ¿Cuál es la característica de la cuota fija? Y que tiene una función en Excel también, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una Sí. función del Excel que le calcula la cuota fija de una deuda. Ahora, ¿cuál es la característica de esa cuota fija? Que al principio usted está pagando el 80% o más de su cuota, no se va a amortizar su deuda, a capital, digamos, se va a intereses, ¿sí? No sé si les comenté, yo para terminar mi casa me saqué un crédito, en ese entonces con unos intereses del 19% anual. Eh, y bueno, ya habían pasado 10 años, ¿sí? Era un crédito a 20 años, habían pasado 10 años. Y uno dice, bueno, y si ya pasé y ya los intereses habían bajado. Entonces yo fui al banco y decir, bueno, voy a refinanciar mi deuda. ¿Qué es refinanciar la deuda? Es decir, bueno, yo quiero refinanciar la deuda, quiere decir, oye, si los intereses del banco hoy están al 10%, al 12%, oye, no me sigas cobrando el 19%. Y ahí me sacaron las cuentas para decir cuánto yo debía. Entonces yo supuse sin hacer números que, bueno, ya yo tenía 10 años. Uno dice, bueno, tenía $50,000 de préstamo. Dice, bueno, han pasado la mitad del tiempo, capaz que me falta pagar $25,000 todavía. Seguro, pues. Sí, me faltaba un montón. Había amortizado poquísimo, poco al capital. Entonces, esa es entre comillas, la desventaja de una cuota fija, que por alguna razón uno tiene que cortar el crédito o refinanciar el crédito por alguna razón, lo que va aportando, ¿no es cierto?, es al principio más a intereses que a capital. Pero bueno, eso es muchas veces no hay otra, ¿no? Pero si el banco me dice, bueno, yo le doy este crédito, pero a cuota fija, listo, no hay dónde perderse, digamos. ¿Ok? Entonces yo le dije que utilicen el interés sobre saldo. Ok, es que yo estaba cruzando conceptos acá.
me puse a calcular con interés compuesto y pues salía esta No, no. sumatoria de interés, me salía menor al interés compuesto y decía no puede ser, porque está bajando, ¿no? Debería subir cada periodo, pero ya ahora le entiendo que es sobre el saldo. Se entiende. Ok. Y por acá eso sería todo, utilidad neta. Ah, y acá le quería mostrar lo del BAN, ¿no? Lo que me explicó de que si lo hacía dinámico y si lo Ajá. hacía con valores cero. Quería mostrarle que ya lo hice de ambas formas y sale lo mismo. Ok. Sale 50. Eso sería todo. Entonces voy a modificar lo de el crédito del banco. Ya. Eh, Vamos a ultimar ya esto, que en teoría ya está, y se lo mandamos a su correo, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Ok, ingeniero, muchas gracias por todo. Eso Ok. es todo de mi parte. Bueno. ¿Cómo andan sus compañeros de grupo, digamos? ¿Están trabajando todo o hay algunos que no han aparecido? Bien, bien, todo bien. Todo bien, de hecho hemos estado haciendo reuniones, ¿no? Para comentar esto. Igual, Ya. nos hemos movido bastante para investigar, así que gracias a Dios, todo bien. Bueno. Ok. Gracias. Eh, Muy bien. Adelante. ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Yo tengo una duda. Es que cuando Ya. veía sus clases y tuve apuntes y vi que quería saber bien qué es el periodo de gracia. El periodo de gracia es un lapso de tiempo que me concede a veces el financiador, en el cual no se paga capital, sino se paga solamente intereses. ¿Sí? A ver, voy a tratar de cargar un proyecto donde esté el tema de la deuda. Ingeniero, ingeniero, Para, perdón que le interrumpa, pero es que creo que investigué y decía que se pagaba solo el interés en los periodos de gracia y no el capital. a eso me refiero, a no ser que me hubiera expresado mal. Solamente se paga intereses y no capital. ¿Sí? Sí, gracias. A ver, lo voy a tratar de mostrarles aquí. En este programa, a ver, se lo voy a compartir. En este programa, ¿no es cierto? Acá tengo todo esto variable. En este, por ejemplo, dice periodo de gracia, si lo ampliamos un poco, dice periodo de gracia cero. Bueno, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 60 meses, ¿sí? Tengo 5 años, tengo 60 meses. Entonces, si yo voy aquí, veo que hay 60 cuotas. ¿Por qué? Porque además voy a pagar cada mes, ¿no es cierto? Voy a hacer pago mensual. Entonces, si ustedes se fijan, el capital total, que son 7.000, lo divido entre 60 y me da 116. O sea que son 116 pesos, ¿no es cierto?, que voy a pagar de capital todos los meses. 116 de capital. Más los intereses. El primer mes, ¿no es cierto? Cuando yo me acerco a la ventanilla del banco, el banco me dice, a ver, vengo a pagar mi crédito, ya, ¿cuál es su crédito? 7.000. ¿Cuánto paga usted? Nada. Ah, entonces mi saldo es 7.000. A esos 7.000 le voy a aplicar un interés, en este caso el interés anual es del 11% y el interés mensual es del 0,92%. Entonces, a esos 7.000 le aplico un interés del valor mensual, porque pasó un mes, ¿no es cierto?, que yo vengo a pagar mi cuota, pasó un mes, entonces yo tengo que pagar como le digo acá, el 0,92% por mes, ¿no es cierto?, de los 7.000. Y por lo tanto, los 116
más los 64, tengo que pagar una cuota de 180. El siguiente mes tengo que pagar nuevamente una cuota de capital igual a la anterior, porque son iguales todas las cuotas, dividido los 60 meses. Pero sucede que ya mi saldo ya no son 7.000. ¿Por qué no son 7.000? Porque ya yo pagué una cuota, ¿no es cierto?, de 167, ¿sí? Perdón, de 116. Entonces le resto el 116 a los 7.000 y voy al banco y le digo, ¿cuánto es mi cuota? Son 116 de capital y le aplico a su saldo, que son los 7.000 menos la primera cuota que pagó, ¿no es cierto? Son 6.883, es el saldo. Y sobre ese saldo le aplico el interés. Y fíjense que a medida que voy en el tiempo, el saldo es menor y por lo tanto los intereses son menores. Hasta que llega la última cuota, ¿no es cierto? Que fíjense que aquí el interés estoy pagando 1 peso y empecé pagando 6 pesos. ¿Sí? Y por supuesto mi cuota, ¿no es cierto? Va a ir disminuyendo. Ok. Ahora, ¿qué es un periodo de gracia? Entonces, si a mí me dicen, te voy a dar, dice el banco, te voy a dar dos años de periodo de gracia. ¿Sí? Fíjense que en los dos primeros años, ¿sí? Hasta aquí, mi saldo sigue siendo 7.000, porque tengo periodo de gracia y no pago capital, 0,00000 de capital. Recién en el mes 25 empiezo a pagar capital, pero todo este tiempo estoy pagando, ¿no es cierto?, un interés, ¿no es cierto? Y es el mismo. ¿Por qué? Porque no estoy amortizando a capital, entonces solamente pago interés. Normalmente cuando los proyectos son grandes, ¿no es cierto?, que proyectos a 10, 20 años, ¿no es cierto?, el periodo de gracia que me pueden dar es el periodo de construcción de la inversión. Porque obviamente si estoy haciendo un proyecto de una fábrica de lo que sea, una fábrica de zapatos, o estoy construyendo unos departamentos, ¿no es cierto?, durante la construcción, capaz que en los departamentos tenga algo de ingresos de preventa, pero si yo estoy haciendo una fábrica, ¿sí? No estoy vendiendo zapatos, pues, ¿no es cierto?, no tengo ingreso. Ok, mientras haces tu fábrica, ¿no es cierto?, que dura 2 años, yo te voy a dar un periodo de gracia de 2 años, pero me vas a ir pagando plata porque mi plata vale y por lo tanto me vas a pagar interés sobre la plata que tenés, ¿sí? Sobre el total del crédito. A eso se refiere el periodo de gracia. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, pongámonos fechas jóvenes, estamos fines de junio, mitad de julio y hay que pensar en que se están terminando las clases. Entonces, yo les voy a poner plazo. Hoy es 28 de junio hasta el próximo martes, jueves, 7 de julio para presentar el proyecto. ¿De acuerdo? 7 de julio, fecha máxima para presentar. El que los vaya terminando me lo va pasando para que yo los vaya revisando. Y después ya haremos temas de presentación de cada grupo como lo están haciendo ahora. ¿Estamos? ¿Está claro? Ok, ingeniero, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una
Una consulta, por favor, referente a los créditos. Estoy un poco confundido. Cuando usted se refiere que vamos al banco a pedir un crédito y nos van a dar, ¿no?, una tasa de interés, eh, nos dice que hay que pagar un monto expresado en esa tasa de interés referente al capital que se tiene, y aparte se tiene que pagar otro monto que es la tasa de interés dividida por meses. A ver, se lo explico de nuevo. Yo cuando voy al banco y me saco un crédito, ¿sí? Le comentaba que hay dos formas de calcular cuánto es mi cuota mensual. Una forma es que yo pague. Cuando voy al banco, el banco me va a cobrar y yo tengo que devolver ese crédito. Si me prestan 20.000, yo tengo que devolver 20.000 más los intereses. De eso viven los bancos, ¿no es cierto? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Que el banco Sí, vive de dar plata, prestar plata y interés. Entonces, si yo voy al banco y le digo, voy a hacer como en este ejemplo, lo estoy cambiando, deme 10.000 y démelo a 5 años, yo tengo que devolver estos 10.000 en 5 años. Pero cada vez que vaya y pague, el banco me va a cobrar, ¿sí? Me tiene que recibir plata que le va a capital y que le va a intereses. Una de las formas de pagar un crédito es lo que se llama interés sobre saldo. Entonces, estos 10.000, si yo digo, los voy a hacer, por decir, a 10 años, estos 10.000 los tengo que devolver en 10 años. Y 10 años son 120 meses. Entonces, acá yo hago un cálculo, fíjense que esto ya se me ha puesto a mí en 120 meses. Entonces, cada mes yo tengo que pagarle al banco capital e intereses. ¿Cuánto de capital? El capital que tengo que pagarle son los 10.000 divididos 120 meses. Y eso me da 83 pesos por mes. Pero además tengo que pagarle intereses. Si el banco me dice que su tasa de interés, por ejemplo, es del 5%, quiere decir que es el 0,42% por mes. Entonces, yo voy al banco, como es mi primera cuota, tengo que pagarle un interés, tengo que pagarle 83 de capital, ¿sí? Que es este valor de acá, ¿sí? 83 de capital, más 41 de intereses, y tengo que pagarle una cuota de 125. Y así sucesivamente. Entonces, yo siempre al banco tengo que devolverle plata mensualmente o bimensualmente o trimestralmente, depende de cómo haga el negocio, ¿sí? Pero tengo que devolverle plata a capital y a intereses. ¿Hasta ahí se entiende? sí, ingeniero, clarísimo. Ya. Ahora, hay otra forma que en vez de hacer este tipo de cálculo, ¿no es cierto? Es una cuota fija. Todos los meses voy a ir a pagar lo mismo, ¿sí? Pero otra forma del cálculo de cómo devolver en una soca la cuota fija, aquí no son fijas, son variables, ¿no es cierto? El interés más el capital. Solamente eso. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Muchas gracias. Ok. Ingeniero, buenas tardes. Sí. Bueno, Quería consultarle, acorde a ese monto fijo que se realiza para el pago de intereses mensual, uno como acreedor del préstamo puede amortizar, supongamos que el monto es de 700 bolivianos y puede llegar a amortizar con 1.000 bolivianos, ¿llegaría a descontarse la capital, el monto de capital que va a ingresar de a poco? normalmente el banco lo que hace cuando
cuando usted va y dice, a ver, yo tengo una platita más y quiero amortizar algo más, ¿no es cierto? Usted puede hacerlo. Hay veces que los bancos dicen, bueno, ok, yo lo voy a tomar esta como sus últimas cuotas, ¿no es cierto? Y con lo cual va a adelantar el tiempo en el cual va a tener que pagar menos tiempo, pues menos plata. En otros casos, dice, bueno, ok, me estás amortizando más a capital y por lo tanto se reduce el saldo y por lo tanto se van a reducir también los intereses de ahí para adelante. Sí es posible dar cuotas adicionales para reducir la cuota fija, digamos, o variable, digamos. Sí, es posible. Ok, ok, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consulta a los proyectos que vamos, por decirlo así, terminando, lo pasamos a su WhatsApp, usted a su correo para que nos pueda ir corrigiendo. Correo. Y en asunto pongan económica, ¿no es cierto? Y lo que quieran, pero pónganme la palabra económica o ingeniería económica al principio para que cuando yo revise correo, yo reviso, no sé, 20, 30, 50 correos por día. Entonces yo me siento a ver, por ejemplo, lo mismo en GRL, ¿no es cierto? Les dijo que me pongan GRL. Entonces yo me siento una noche y busco todos los correos GRL que no he contestado para encontrarlos mejor. ¿Ok? Siempre en asunto pónganme ingeniería económica y ya me ponen el asunto que sea necesario. Pero siempre al correo. El WhatsApp se pierde la información. ¿Ok? Inge, si lo colocamos la ¿Puede sigla, mandar su correo al grupo, por favor? Sí, claro. En este momento se lo escribo. si lo colocáramos la sigla, Inge, de la materia, También me vale, digamos. Wow, ¿qué ha pasado aquí? Ahí está en el grupo el correo. Ok, si no hay más preguntas, eso es por hoy. Yo les aviso hasta mañana el tema del aula, del examen. Ok, hasta luego. hasta luego, Inge. Hasta luego.